Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2. Y pues ya estamos en la recta final. Ya estamos prácticamente en los últimos 100 metros de esta larga carrera. Y el tema que abordaremos será el de sucesiones, pero antes quería hacer un comentario respecto de la calificación final. Hemos hecho ya un caso práctico, más o menos fueron un 85% del grupo los que lo han enviado. A través del chat de WhatsApp les he mandado una nueva dirección de correo con el objeto de que ya se mande el caso final. También, como pueden ver, simplifiqué la metodología para que ya no hubiera dudas como las que se habían dado la otra vez. El caso final no tendrá más complejidad que el que ustedes han hecho como práctica, para mantenerse pues en forma. Y la idea es con esto yo contar con el respaldo documental para otorgar sus calificaciones y cumplir con lo que exige la dirección. Entonces estén muy atentos con el chat, muy atentos con esa dirección de correo electrónico que va a ser exclusiva para la entrega de ese caso final, que yo se los estaré mandando este viernes a más tardar, si no es que antes. La metodología ya está, yo pensaba que iba a tardar más, pero no, el mismo lunes se las tuve, ahí está. Y como pueden ver, pues es mucho más simple que la que habíamos hecho anteriormente siguiendo al maestro García Garrido. En este caso lo que hice fue enfatizar los puntos que realmente me interesan en cuanto a su formación jurídica, que pues en este curso ha sido a través del derecho romano, concretamente de las obligaciones y sucesiones. Y pues vamos de lleno con el tema de las sucesiones. Álvaro Dors había contribuido en una enciclopedia que fue la gran enciclopedia Rialp, una enciclopedia donde contribuyeron muchos profesores fundadores de la Universidad de Navarra, y entre otros, bueno, pues estaba don Álvaro, a quien le correspondió el capítulo referente a la voz de derecho romano. Y ahí él decía que una de las grandes aportaciones del mismo era precisamente el testamento. Yo diría que en grueso, no solamente el testamento, sino todo el derecho sucesorio, todo lo referente a sucesiones. El término suceder es tomar el lugar de otro, lo cual es bastante interesante porque hay que recordar la importancia que tenía el pater familiae en el ámbito de la administración de los patrimonios y por lo tanto de las relaciones jurídicas medibles pecuniariamente. De hecho, en el parágrafo 234 de Elementos de Derecho Privado Romano nos dice lo siguiente: la sucesio del heres. El título del capítulo es la sucesión hereditaria. Por lo tanto, podemos decir la successio, la sucesio, successio, depende cómo quieran pronunciar el latín. Yo voy a decir la successio del heres. A la muerte de un paterfamilias, nos dice Álvaro Dors, sus hijos e hijas se hacen sui iuris y quedan de propio derecho en lugar de su padre. Son los herederos propiamente dichos, pues adquieren lo que en cierto modo les pertenecía ya potencialmente en vida de su padre. Estos son los herederos de propio derecho o heredes sui. Aquí nos da un concepto muy importante que es el heredero de propio derecho. Los hijos del pater, que a la muerte adquieren la condición de sui iuris y se les denomina heredes sui. En principio, dice Álvaro Dors, solo un paterfamilias o una materfamilias puede causar herencia, porque los alieni iuris no tienen patrimonio que dejar. Y aquí es un terreno donde para las defensoras del heteropatriarcado pues se les cae el teatro. Hay materfamilias que podían heredar. Y decíamos de hecho que la institución que es causa formal de la familia es precisamente el mater dominus, el matrimonio. Estamos ante una situación en la que el lenguaje se ha tergiversado, a veces en beneficio de minorías, pero que para efectos jurídicos pues no responde a la realidad. Ayer veía un documental muy interesante
en torno al pensamiento de Antonio García Trevijano. Este había sido un jurista que había llegado a tener una notaría en Granada, en España. Un jurista que quedó fuera de la redacción de la Constitución española de 1978 porque era un hombre bastante pensante y por lo tanto muy crítico. Él estaba en contra, por ejemplo, de que Juan Carlos de Borbón hubiera sucedido a Alfonso XIII, toda vez de que Franco jamás fue rey, y esto implicaba una deslealtad para con su padre, que era el sucesor por línea de sangre de Alfonso XIII, que era Juan de Borbón, que en ese momento tenía el título de conde de Barcelona. La realidad es que para García Trevijano, el caso de Juan Carlos de Borbón, pues fue el de un sucesor ilegítimo e ilegal. La sucesión, por eso me acordaba de este documental, significa tomar el lugar de otro. Suceder es que alguien siga después del que ya ha fallecido, tome su posición. Cuando Carlos V fallece, aunque ya antes había abdicado, llega a la corona Felipe II. Por lo tanto, Felipe II sucede a Carlos V. La sucesión, pues, lo que implica es tomar el lugar de el que se encuentra antes. Y por ello recordaba esto, ¿no? Lo que explicaba García Trevijano. Y había otra cosa que también me llamó la atención de ese documental, que es la manipulación del lenguaje de tal suerte que causa una especie de limitación del pensamiento o lo puede distorsionar. Él habla, por ejemplo, de los discursos que le redactaban a Adolfo Suárez, que había sido el presidente de la transición a la democracia en España, una transición que, como él dice, pues fue un pacto entre todavía algunos de los agentes más importantes del franquismo y algunos partidos minoritarios que negociaron con estos para llegar al poder, digamos, repartirse la tarta. Y entre una de las cosas que él detecta es como los discursos que redactaba un tal Onega a Adolfo Suárez decía desde mi corazón, desde mi palabra, con tal de despersonalizar un poco la forma de expresarse ante los demás. Y bueno, la distorsión del lenguaje provoca una distorsión del pensamiento. Es por ello que en el derecho sí tenemos que tener siempre un cuidado muy grande con las palabras. Si algo nos hemos dado cuenta, siguiendo a Álvaro Dors, es la precisión lingüística, que además obedece a situar el texto en su contexto. Esta empatía que tiene Álvaro Dors con la realidad romana, que evita el anacronismo, que evita una diacronía, es decir, lo contrario a una sincronía, y que logra precisamente esa armonía con lo que realmente se quería decir, pues es lo que nos va a dar la filigrana en el manejo del lenguaje jurídico eventualmente. No confundir los términos, porque además, por más de que se intente buscar un derecho alternativo por parte de algún posmodernismo, la realidad es que el derecho tiene que ser dogmático, su lenguaje tiene que ser preciso, tanto como los médicos, y evitar confundir el glúteo con el pectoral, ¿no? Hay que tener muy claro, pues, qué es cada cosa. Y esto del heteropatriarcado que manejan las feministas 4.0, pues no suele encajar con una realidad. El paterfamiliae no buscaba ser precisamente un dominador o un domador de su prole. Podemos ver esto pues de una materfamilia que podía heredar, o las hijas que podían conseguir la condición de sui iuris en virtud de ser herede sui. Por lo tanto, el derecho sucesorio nos retrata la realidad patrimonial
de la familia romana. Y con esto pues nos lleva a la descalificación de algunos anacronismos o manipulaciones de la historia. De García Trevijano, por cierto, en 2018, la última vez que fui a Madrid, me lancé a varias librerías preguntando por sus textos. Él tenía una teoría pura de la república, una teoría pura de la política. Era un profundo kelseniano y también un profundo conocedor del pensamiento de la Revolución Francesa, pero también del pensamiento de la democracia clásica y de la política en singular de Grecia. Y esto le permitía a él poder criticar instituciones que eran producto de simulaciones que no respondían en realidad a la génesis de una estructura política como debiera de ser. Por ejemplo, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 dice que donde no se garantizan los derechos ni hay división de poderes, no hay constitución. Y no hay vuelta de hoja. No hay constitución si no hay división de poderes. El otro día vimos una actitud valiente de la Suprema Corte de Justicia que le puso un parón a el gobernador de Baja California que quería prorrogar su mandato. Se descubrió por ahí en un vídeo que la actual secretaria de Gobernación, que curiosamente fue ministro de la Corte durante 14 años, le dijo: no te preocupes, te vas a salir con la tuya, lo vas a conseguir. No sé exactamente qué palabras haya usado, pero era una cosa así de cínica. Bueno, una ex juez, también notaria pública y en este momento secretaria de Gobernación, casi nada, que diga esto, pues es precisamente demostrar que se carece de constitución, porque la constitución implica un soporte en la legalidad del ejercicio del poder. No hay división de poderes. Ella creía que podía influir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver ese problema y por lo tanto pues el orden constitucional se desmorona. La Corte ha dado un paso adelante que creo que nos puede alentar, nos puede dar esperanzas. Y esperemos que así suceda también con el acuerdo, un acuerdo. Fíjense nada más por qué es tan importante la jerarquía normativa kelseniana, en el cual prácticamente se está estableciendo un estado de excepción que duraría hasta el año 2024, con el objeto de que las Fuerzas Armadas sigan coadyuvando en materia de seguridad pública. La Guardia Nacional no ha estado lista, definitivamente no ha podido, con la falta de presupuesto, armarse adecuadamente. No hubo una transición idónea entre lo que era la Policía Federal y el grado de inteligencia que ésta había obtenido, así como de armamento y de adiestramiento de los elementos, a la Guardia Nacional. Y además, pues se había colocado a la cabeza de la Secretaría de Seguridad, pues a un político que fue secretario particular, o no sé qué hacía con Luis Donaldo Colosio. Luego estuvo por ahí también en Los Pinos con Zedillo. Luego estuvo de secretario particular, y eso de yo le conocí, con Vicente Fox. Durazo pues no es una persona que esté preparada en alguna academia de policía, o que sea un criminólogo, o que tenga un expertise, como dicen los cursis, en materia de seguridad pública. Y además se hizo de un equipo que, pues, viendo los nombres, pues algunos tendrán una experiencia política determinada o incluso académica destacada, pero no en el área de la seguridad pública. Y bueno, cuando no se está, como diría Miguel Carbonell, en donde uno es idóneo, evidentemente no puede tener el rendimiento que se espera del sujeto. Este acuerdo manifiesta un fracaso con el proyecto de la Guardia Nacional, y extenderlo hasta 2024 pues es peligroso desde una perspectiva. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para ser policías, sino para defender la soberanía y la integridad del territorio nacional, o en el caso excepcional
de ayudarnos en los desastres naturales a través de los planes de N3. Un militar no puede tener dudas en el uso de las armas. Un militar emplea un tipo de armamento, repito, para la defensa de la soberanía nacional. Yo creo que por eso se le salió a Felipe Calderón hablar de una guerra contra el narcotráfico, cuando en realidad pues el escenario de una guerra responde a una circunstancia completamente diferente. Es cierto que Richard Nixon, cuando funda la DEA, habla de una guerra contra el narcotráfico, pero no se trata de copiar lo malo de otros políticos. En esto de utilizar la retórica prestada, pues se cometen errores en la comunicación política muy graves. En el caso de España, bueno, está siendo desastrosa la retórica de Pedro Sánchez, un tío que además en su biografía, él dice: yo me considero que sí soy guapo y eso me ha provocado adversidad. Bueno, y también dice que eso le ha causado una gran autoestima. En el fondo eso se llama narcisismo, que no es autoestima, sino es un distorsionado amor propio, que raya en lo patológico, y son tipos muy peligrosos en el ejercicio del poder. Decía Nixon que quien ejerce el poder tiene que sentir que es más capaz que el otro para hacerlo, si no, no haría una oferta política. Pero eso es muy diferente a verse en el espejo y decirse: caray, qué bien estoy, ¿no? Como aquel personaje, ustedes ya no les tocó, hablamos de los 70s, pero había unos cómicos que se llamaban los polivoces, y había un sujeto llamado Gordolfo Gelatino. Y bueno, él se veía en el pizarro, en el espejo, y decía: caray, qué guapo soy, ¿no? Y era un tipo mimado por su madre, con la que vivía, ¿no? Bueno, no se trata de eso. Este tipo de sujetos hay que encadenarlos antes de que ejerzan el poder. Hoy veía una columna invitada de Pedro Salazar, que sigue siendo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y él comenta que realmente ese acuerdo es un estado de excepción. Esta columna está en El Financiero y vale la pena que le echen un vistazo, para que vean que no solamente son opiniones que me salen de mis bigotes, sino que tienen pues un fundamento, ¿no? Y que a veces son coincidentes con muchos. Estoy seguro que también Miguel Carbonell va a dar alguna opinión por ahí, porque definitivamente por ese acuerdo no se puede extender una facultad más allá de lo que dice expresamente la Constitución, y esta tiene un marco para las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Es cierto que la Corte llegó a definir jurisprudencialmente que, siendo el presidente de la República el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, podía disponer de ellas extraordinariamente, pero no tenemos el marco jurídico adecuado, que hubiera sido una mejor redacción del artículo 29 constitucional, y en su caso la existencia de una ley reglamentaria para tal efecto. El artículo 29 por mucho tiempo era el de la suspensión de garantías, y de alguna manera prevé el estado de excepción. Pero si no hay marco jurídico jerárquicamente superior, un acuerdo no puede lo menos no puede lo más. Esto es una cuestión de lógica jurídica, y que lo dejó bastante claro la propia Corte cuando ha tenido que vérselas con la definición de la jerarquía normativa. Pero bueno, he divagado esta reflexión, pero no quería dejarla pasar porque, repito, ustedes son los juristas del mañana y más les vale estar muy bien preparados desde el momento presente con lo que se va a venir. Pues vamos entonces a describir el derecho sucesorio rápidamente. Nos dicen estas profesoras de la Universidad de Deusto que el derecho de sucesiones es la parte del derecho que regula la sucesión mortis causa. Yo les comentaba que había un contrato por ahí, considerado por algunos como cuasi ex contracto, que había dejado en el tintero, que es la donación.
La donación es un acto unilateral por el cual alguien entrega en propiedad una cosa en favor de otro. Es un acto unilateral porque lo hace pues porque le dio la gana o por gratitud, pero a fin de cuentas se trata de un acto unilateral que, más que ser un acto de justicia, es un acto de liberalidad. Lo hago libremente, dispongo de un bien de mi patrimonio y lo entrego en favor de otro. En eso consiste la donación. La donación siempre será inter vivos. Análoga a la donación está la sucesión, porque evidentemente si en un testamento uno dispone qué va a suceder con determinados bienes que van a ser entregados en propiedad de uno de los herederos o de todos los herederos, dependiendo, repito, de la voluntad del testador, pues estamos hablando de una transmisión, repito, de propiedad. Pero esta es mortis causa. La donación es inter vivos. Siempre la sucesión pues implica algo macabro. Tiene que morir quien tiene la titularidad de ese patrimonio. Como decía Álvaro Dors, bueno, es ante la muerte de un paterfamilias o de una materfamilias, de tal suerte que los heredes sui tienen la condición de sui juris. Entonces, nos dicen estas maestras que el derecho de sucesiones es la parte del derecho que regula la sucesión mortis causa. El citado derecho regula, por tanto, el destino que se ha de dar a los bienes de una persona después de su muerte. La idea anterior nos lleva a precisar cuál es el patrimonio transmisible mortis causa. Esto es muy importante. En primer lugar, hay que destacar que si bien la transmisibilidad es la regla general, no obstante, algunos derechos no pasan al heredero. Son transmisibles los derechos reales, excepto el usufructo, el uso y la habitación. Aquí hacemos un repaso del semestre pasado y queda claro que una propiedad sí es transmisible, pero no el usufructo, ni el uso, ni la habitación. Se transmiten asimismo las obligaciones, a excepción de los antiguos sponsor, fideicomisor y las obligaciones ex delicto. Sin embargo, sí se transmite en su sentido activo, es decir, cuando nosotros somos los acreedores de esa indemnización o de la reparación del daño. Cesan también las obligaciones procedentes de determinados contratos, como la sociedad y el mandato. Ya lo habíamos dicho, eran contratos in tito persone o personalísimos y por lo tanto la muerte los extinguía. En este primer apartado de conceptos fundamentales, dicen las maestras, destacamos los siguientes. Y vamos a hacer pues aquí una especie de glosario que tiene que ver con el derecho sucesorio. La hereditas es la sucesión mortis causa regulada por el jus civile. En este ámbito, al igual que en materia de propiedad, el pretor fue creando un verdadero derecho sucesorio honorario. Según nos dice Gallo, para hacer la referencia a Gallo hay que irnos al comentario tercero a partir del párrafo 32. El pretor heredes facere non postest. Esto es, el pretor no concedía el título de heredero, sino que se limitaba a poner una persona, que es el bonorum possessor, en posesión del patrimonio hereditario. Las personas a las que se ofrece la herencia pretoria son en parte los mismos herederos civiles. La bonorum possessio suele ser provisional, ya que se da preferencia al heredero civil que reclame la herencia. En ocasiones, no obstante, el pretor llega a defender al bonorum possessor contra el mismo heredero civil mediante una exceptio doli. Bueno, el bonorum possessor es un administrador de la masa hereditaria. Lo nombraba el pretor provisionalmente mientras se definía quién era el herede sui. Esto normalmente podía suceder
si no había un testamento de por medio. Por lo que respecta a los medios de protección procesal, continúan estas maestras, unos tienen relación con la protección de la heredita civil y otros con la bonorum possessio praetoria. En primer lugar, el heredero, como natural consecuencia del concepto de sucesio, puede ejercitar en defensa de sus derechos todas las acciones que correspondían al difunto. Por ejemplo, la reivindicatio o las acciones para reclamar los derechos de crédito, entre otras. En este sentido, como pueden ver, va progresando, va transformándose el derecho sucesorio, y los heredes sui, en caso de que, repito, no haya testamento, pues son titulares de las acciones en el caso de los bienes que sí son transmitibles post-mortem, para reclamar lo que les es debido a un juicio. Y por lo tanto, si es el caso de una propiedad, pueden ejercitar la actio reivindicatio, o si es el caso de, no lo sé, la devolución de un mutuo, pues la condictio respectiva. El bonorum possessor, para que no nos compliquemos con esta explicación, no siempre es el sucesor, aunque normalmente el pretor podía elegirlo de los herederos. Se trata pues de un administrador temporal de la masa hereditaria y dependerá de quién tenga el mejor derecho para ejercitar estas acciones y reclamar lo que les es debido de aquella. En síntesis, no solamente se sucede la posición del pater familiae in genere, sino se sucede de conformidad con cada uno de los derechos que sí son transmisibles post-mortem. El reclamo de una indemnización, el reclamo de una propiedad, el reclamo de una devolución, el reclamo de un servicio. Supuestos necesarios, es decir, ¿cuáles son los supuestos para que se dé una sucesión mortis causa? Primero, la muerte. Y el pater familia que fallece o la mater familia que fallece se denomina decujus, es decir, el causante. Esto es muy importante porque ya con esto tenemos el término jurídico preciso de el pater familia que ha perdido la vida o la mater familia, es decir, es el decujus, el causante de la sucesión. Segundo, la existencia de otra persona u otras personas que tienen la capacidad para ser herederos y ser designados como tales. Por lo tanto, es necesario que haya dos fases para que los herederos adquieran lo que les corresponde conforme a derecho. El momento en que la herencia ya está a disposición del heredero ha sido llamado a ella delatio hereditatis, como consecuencia de un testamento válido, o por la ley si se trata de una sucesión ab intestato, es decir, sin testamento. La delatio hereditatis pues es el llamado que se hace a todos los que presuman que tienen la condición de heredes sui, y en este caso se les asignará lo que les corresponde. Eso es la segunda etapa, la adquisitio hereditatis, momento en que el heredero acepta la herencia y es heredero a todos los efectos. Se convierte pues en titular de tales derechos. Ahora bien, partía yo de una premisa cuando recordaba la enciclopedia Rialp, en la cual Álvaro Dors contribuyó con la voz de derecho romano. Y decía que el testamento es quizá el invento más importante para tales efectos, es decir, los sucesorios, por parte de los juristas romanos. Hay que tener esto muy presente porque el testamento lo que evita es la incertidumbre sobre lo que va a suceder con la masa hereditaria. Hay que tener presente que se trata de un patrimonio y que el patrimonio es un conjunto
de derechos, pero también de obligaciones, y por lo tanto hay acreedores que podrían verse afectados por incumplimiento por causa de muerte. Por lo cual tenía que darse una certeza jurídica y el testamento viene a darlo. ¿Qué es un testamento? Bueno, Ulpiano dice que el testamento es la manifestación de nuestra voluntad realizada ante testigos y conforme a derecho. Es un acto solemne para que valga después de nuestra muerte. Repito, definición de Ulpiano de testamento. Esto está en las reglas de derecho y lo podemos decir vuela pájaro. El testamento es la manifestación de nuestra voluntad realizada ante testigos y conforme a derecho. Es un acto solemne para que valga después de nuestra muerte. También hay otra definición que es de Modestino, que está en el libro 28,1,1, en donde dice: el testamento es la manifestación conforme a derecho de nuestra voluntad sobre lo que uno quiere que se haga después de su muerte. No solamente, como pueden ver con esta definición de Modestino, que se la repito con mucho gusto, el testamento es la manifestación conforme a derecho de nuestra voluntad sobre lo que uno quiere que se haga después de su muerte. No se queda esto en el terreno de solamente suceder lo patrimonial, sino también puede haber manifestaciones de voluntad que se deben de cumplir post-mortem. Por ejemplo, si yo pudiera manifestarme en mi testamento sobre dónde quiero ser enterrado, y se me ocurre que me entierren en el Cerro de la Silla, ya que soy regiomontano, bueno, tengo que tener una cláusula testamentaria donde lo deje fijo. Y esta es una voluntad que debe de cumplirse. Y ojo, la voluntad del testador es suprema ley en los testamentos, siempre y cuando sea conforme a derecho. Hay quienes dicen, bueno, que echen mis cenizas en el Popocatépetl o que echen mis cenizas en el Mar de Cortés. Otros, de acuerdo a nuestra religión, pues ya se nos ha dejado muy preciso de que las cenizas no tienen que terminar en un lugar arbitrario. Los católicos creemos en la cristiana sepultura, con lo cual tampoco podría decir yo, en el caso de mi fe, lo referente al Cerro de la Silla. En el caso, pues, que me ocupa en materia sucesoria, pues algo tiene que ser conforme a derecho. Yo he puesto limitaciones de derecho canónico conforme a mi fe, pero podremos ir encontrando limitaciones que nos va estableciendo también el propio derecho civil actual. Por ejemplo, que nadie está obligado a lo imposible. En el testamento no tiene por qué disponerse en el momento actual que una hija se case con fulano de tal. Antiguamente esto se podía hacer para efecto de las sucesiones de casas reales, pero hoy en día esto no es así, porque existe la libertad matrimonial plenamente reconocida, incluso en el derecho internacional de los derechos humanos. Luego entonces hay grandes limitaciones para efecto de esta voluntad final. Con esto pues nos hemos acercado ya al derecho sucesorio. Quedan unos cuantos temitas por ahí sobre los tipos de testamentos, sobre la sucesión ab intestato y cómo tendría que hacerse de acuerdo a los grados de parentesco y de acuerdo al parentesco agnaticio y cognaticio, que ya repasaremos más adelante. Les reitero entonces de que estén muy atentos con lo del caso práctico. Repito, espero antes del viernes ya tenérselo. Tendrá que ser mandado para esa cuenta. No son ni siquiera 3 páginas. Yo sé que están muy atareados haciendo trabajos. Es la manera en la cual, pues dadas las circunstancias, vamos a concluir con esto. No ha sido fácil estar encerrados. Como les digo, el domingo, pues me había encontrado con un exalumno ahí en un SAMS. Y bueno, pues los dos parecíamos buzos, ¿no?
gafas especiales, traer ahí un tapabocas. Además, debido a mi cabello, pues como le debo la visita al peluquero, pues me pongo cachucha. Uno sale pues poco cuidado del aspecto, jeans, una vil camiseta, en fin. Pues ¿qué le vamos a hacer? Son situaciones extraordinarias que nos obligan a estar el menor tiempo posible en un supermercado para guardarnos, quedarnos en casa en esta situación de evitar que si uno es portador del virus lo transmita o que incluso uno pueda contaminarse. Me parece prematuro que se diga que lo de la sana distancia se concluya el 30 de mayo, porque mientras no haya una vacuna tendremos que seguirnos cuidando y aprender a vivir con reglas de higiene en nuestras relaciones cotidianas. Además, viendo tantos negocios cerrados, pues vendrán quebrantos económicos, y si ya de por sí teníamos un estado de recesión en nuestra economía, pues vendrán tiempos difíciles. Pero las crisis tienen como contrapartida, según dicen los chinos, que son tiempo de oportunidades. La mejor forma de prepararse para lo que viene es justamente esa. Como los beisbolistas, pues ustedes se acordarán que los pitchers están en el bullpen calentando el brazo y cuando es necesario pues se les llama para relevar al que está en el montículo y va para afuera, y el que entra pues está preparado porque el brazo ya está en calor. Pues digamos que estamos en el bullpen y que pronto nos tocará a nosotros lanzar la bola. Lo importante es no dejar de calentar el brazo ante lo que viene. Pues dicho esto, les deseo un buen miércoles. Y cualquier duda, pues no lo duden, ahí estamos en el chat de WhatsApp. No se preocupen, el caso cuando mucho serán 3 hojas. Y me estoy yendo muy lejos, yo creo que se puede hacer en 1 hoja y media perfectamente. Lo importante está en lo que les he señalado, esta vez ahí les especifico los contenidos de la fórmula, está más claro pues la distribución de cada uno de los pasos para su realización. Los que no han llegado a terminar el caso de práctica, sí les ruego que se den prisa, ninguno por favor se me desaliente, hay que terminar bien esto, evitar recursar. Algunos mandaron el caso directamente a WhatsApp. Ya en el caso final sí les agradeceré que todo lo hagan hacia la cuenta de Gmail especial, que es Derecho Romano 2 RGOT, todo en minúsculas, @gmail.com. Derecho Romano, ese 2 es el 2 romano, o sea 2 i latinas, Derecho Romano ii RGOT @gmail.com. Pero de cualquier manera, repito, está en el chat de WhatsApp y vamos a echarle ganas en esto. A fin de cuentas se trata de que logremos el temario, como les digo, unos cuantos videitos y se acabó con esto. Y lo que sigue es la vida, ¿no? El siguiente semestre, pues Dios quiera, a mí me tocará conocer a los pardillos del primer semestre. Ustedes ya estarán el tercer semestre, o los que se cuentan con otras asignaturas pues seguirán adelante, y ya vendrá agosto, tendremos un largo verano para ir recuperando la forma, para ir calentando el brazo como esos pitchers que están en el bullpen listos para asumir las responsabilidades. Yo creo que podemos lograrlo, pero no hay que desfallecer, no hay que cansarnos. Estén pues al pendiente de todos los avisos del chat de WhatsApp y por favor, repito, no se me rindan algunos, y a los que lo han hecho bien, pues hombre, se llevarán la gloria, como decían los romanos. Así que levantemos la cabeza, les deseo paz y bien y mucha salud. Un abrazo.